Bueno, pues bienvenidas al 2026. Feliz año a todas y a todos los que estáis hoy en directo. Os he preparado dos cosillas para esta meditación de Año Nuevo. La suelo hacer todos los años. Cierto es que el año pasado, 2025, no la hice por cuestiones técnicas, pero creo que es algo que, dentro un poco de los que el yoga forma parte de nuestras vidas, podemos tomar esta oportunidad para reflexionar sobre ciertas cosas. Entonces, voy a ir de lleno a un poco el objetivo de este encuentro, ¿ok? Vamos a hacer una práctica de meditación. Esto, quienes estáis hoy en directo y nos acompañáis en directo, luego también vais a tener una grabación, pues probablemente la mayor parte de la gente lo esté escuchando en Spirit Almanac, que es el podcast. Lo vamos a subir ahí. Porque creo que es muy interesante, de nuevo, no solo la práctica de meditación, sino también el ejercicio que vamos a hacer para entender que generalmente el concepto de un año nuevo y nuevos propósitos, alrededor de febrero ya se ha disipado todo, ¿vale? Sobre todo dentro del ámbito de la tradición del yoga, y a quienes os gusta el yoga como filosofía, como punto de encuentro en lo que a la experiencia de uno mismo se refiere, en nuestra vida cotidiana, que está todo en constante cambio, el yoga lo que nos ayuda también es a crear ese encuentro en decir, un momento, ¿quién soy? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué soy como soy? Etc, etc. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que la experiencia del momento presente en realidad es la única experiencia que existe. Entonces, vivimos acosados constantemente por el recuerdo, el pasado, o por el futuro, el qué será, qué va a ocurrir, y en donde muchas veces sentimos esta sensación de angustia, de no tengo el control que me permite realmente sostener el cambio. ¿Okay? Las cosas ocurren y yo no puedo lidiar con el resultado, ¿vale? O las consecuencias del cambio. Pues bien, dentro del contexto de la tradición del yoga, lo que tenemos que darnos cuenta es que lo único que cuenta es el presente. Es decir, si tu presente, la forma en la que tú te experimentas en el momento presente, si está viéndose afectada por eso que llamas el pasado, lo que estás viviendo es una versión del presente en la cual no te puedes experimentar tal y como es. Es decir, estás recordando quién eras en un momento del pasado, o si vives angustiada por el futuro, estás proyectando quién vas a ser cuando aquello que tú consideras que puede acontecer, ¿vale?, ocurra. Y esta es la ventaja realmente de la práctica de yoga. Ahora, todas y todos llevamos años practicando una parte del yoga, que es la que, digamos, más énfasis se ha hecho en el último lustro, en los últimos 50, 60 años, que es asana. Y cierto es que la práctica de asana tiene esa parte que nos permite sostener la atención en el momento presente a través de una experiencia en la cual movemos nuestro cuerpo a través de una secuencia de posturas. Estoy hablando de cualquier estilo de yoga contemporáneo, da igual la marca, el nombre, la escuela, ¿vale? Pero practicamos asana porque nos ayuda a estar presentes en ese momento, teniendo que sostener nuestra atención en las instrucciones que nos da el profesor o que quizás nos damos nosotros mismos, en la serie, digamos, de acciones que van ligadas a aquello que llamamos alineación en una postura, el ritmo de la respiración, quizás a lo mejor más avanzado el foco de atención. Pero una vez más, esto tiene sus limitaciones, es decir, es algo que tiene un efecto muy positivo, pero las limitaciones son las siguientes. Dependes de algo externo. Y cuando digo algo externo es que dependes de que tu cuerpo se mueva a través de unas posturas para poder prestar atención, ¿no? Entonces, el hecho de poder sostener la atención en el silencio es la única puerta realmente de entrada hacia la liberación de aquello que te mantiene en esa experiencia limitada de ti misma. El sufrimiento es esa experiencia limitada de ti misma, ¿no? El silencio lo cura todo. Y ahí es donde, de nuevo, el problema es que el silencio también te muestra lo que sostienes. Es decir, la versión de ti misma que ahora mismo sostienes, limitada, cuando entramos en ese espacio de silencio, se manifiesta. Y no nos gusta verla porque, de nuevo,
no queremos ser esa versión. Sin embargo, forma parte del proceso, es decir, hay que entender qué sostienes para poder dejar de sostenerlo. Entonces, un poco esta es la idea que vamos a trabajar hoy, ¿ok? Así que sin más dilación, estos 5 minutos de introducción me permiten también que muchas de vosotras os hayáis ya conectado. Así que vamos a ello, ¿ok? Ah, aquí a las que estáis en directo os veo a muchas sentadas en una silla. Podéis hacer esto sentada en una silla, podéis hacerlo en el sofá. Yo ya estoy viejo, entonces yo muchas veces medito en el sofá, o sea, me siento piernas cruzadas, pero me gusta estar ya sentado en algo blandito, no en, vale, en la dureza del suelo. O sea, que podéis tener la espalda apoyada, podríais incluso hacer esto tumbadas, ¿vale? Si tenéis alguna limitación ahora mismo, dolencia física, etc, etc, y preferís hacerlo tumbadas, se puede, ¿ok? Así que, meditación de Año Nuevo. Cuando estéis listas, simplemente os voy a pedir que cerréis los ojos. Y aprovecha estos primeros segundos para acomodarte, modifica tu postura si es necesario. Recuerda que a lo largo de la práctica, si necesitas modificar la postura, lo puedes hacer. No va a verse afectada tu atención porque el cuerpo se acomode. Así que comenzaremos con una técnica que yo suelo llamar respiración pura. Y para ello te voy a pedir que inhales aproximadamente un tercio de tu capacidad pulmonar. Es una inhalación suave, no es muy profunda. Y lo que estás buscando es una inhalación y una exhalación que sean lentas y silenciosas. Aquellos que estéis acostumbradas a practicar Ujjayi, explorad una versión silenciosa de la misma. Podéis mantener la atención en ese espacio de la garganta, el área del paladar, pero buscáis el silencio en vuestra respiración. Ahora, nuestro objetivo es el siguiente. Vamos a resolver dos aspectos que en todos se manifiestan en nuestra respiración y es esa primera capa que nos muestra el estado de nuestra mente. Primero, si la respiración es muy sonora, como os he dicho, buscamos que ésta se mantenga en silencio, o sea que quieres bajar el volumen de la misma, pero también observa si hay algún desequilibrio. Por ejemplo, quizás tu inhalación es un poco más acelerada que la exhalación o viceversa. Por lo tanto, vas a también buscar ese equilibrio entre la inhalación y la exhalación, como si fuese una frecuencia en la que se igualan ambas partes. Intenta explorar, disolver cualquier esfuerzo mental para que esto ocurra. No es algo que vayas a controlar con la mente, es algo que tiene más que ver con esta capacidad de soltar y relajarnos a nivel físico.
Cuanto más nos relajamos, más presentes estamos. Y aquí es donde podemos empezar a percibir que con unos minutos, enfocando la atención en nuestra respiración y liberándola de tensiones innecesarias, comenzamos a percibir que se manifiesta aquello que llamamos atención, presencia. Está la respiración, está el intelecto, nuestra mente, que en este breve tiempo en el que estamos refinando la respiración, también está presente, quizás mostrándonos recuerdos, imágenes, conversaciones que empiezan a emerger de la experiencia física conforme se va calmando. Pero tras la respiración y el intelecto, comenzamos a percibir el poder de la percepción, esa experiencia más allá de la mente, la parte de ti que percibe a la mente. Continúa refinando tu respiración, ese baile elegante y sutil en el que la inhalación fluye hacia la exhalación fluye hacia la inhalación. Es un vínculo inquebrantable. Ahora, observa o percibe que esa presencia, esa atención, se manifiesta de forma más sutil, más clara, en cierto modo se recolecta en ese espacio que llamamos el tercer ojo. Ahora, ubicándolo a nivel físico, es un área más o menos por encima del paladar, más o menos alrededor de donde encontraríamos el centro del cerebro. Continúas dándole forma a tu respiración, siendo consciente de la misma, pero aumentas la experiencia de relajación, sin forzarlo. Tu atención se recolecta en ese espacio en torno al centro del cerebro. Conforme nos vamos sumergiendo más y más en la experiencia, irás percibiendo que eso que llamas atención, percepción, consciencia,
es básicamente como una pulsación, una vibración. La tradición del yoga nos presenta este término o concepto en sánscrito, pranava. Y sí es cierto que en ocasiones simplemente simboliza el mantra Om, pero en su traducción también encontramos que pranava es aquello que reverbera de forma eterna, en silencio. Es esa parte de ti que se manifiesta eternamente, pero solo en el silencio. Ese observador, esa atención, esa presencia. Ahora relaja tu respiración. Sueltas el control de la misma y simplemente te rindes a esa experiencia, a ese latido, pulsación o vibración. Conforme tu cuerpo respira, observas cómo tu atención late en ese espacio en el centro del cerebro. Tu mente puede seguir presente, manifestándose de la forma en la que considere. Puede estar en calma o distraída, pero tu atención se manifiesta como ese pulso, esa vibración, que reverbera eternamente en el silencio. A continuación vamos a ahondar en qué es eso que late eternamente en ti. Quizás esta experiencia puedes ahora, dependiendo de tu trayectoria y tu experiencia personal, dejar que se manifieste como un mantra que quizás estás acostumbrada a utilizar. Más que repetirlo, es en esta vibración en la que percibes, escuchas al mantra. Pero también podemos dar o permitirnos aplicar la siguiente reflexión. Quizás esa pulsación, ese latido, esa vibración, puedes asociarla a un recuerdo, al recuerdo de felicidad que perdura en tu vida. ¿Cuál es aquel momento de tu vida en el que recuerdas que todo tu ser experimentaba felicidad? Quizás te viene una imagen, un recuerdo, una persona. Deja que se manifieste, que se revele, ya sea un mantra o un recuerdo de absoluta felicidad, que permanece inmutable, que no se ve afectado por el cambio.
Ahora permite que esa vibración en forma de mantra o el recuerdo innato de felicidad en tu vida se mueva de forma natural a nivel físico a donde lo puedas experimentar mejor. Quizás sigue siendo el centro del cerebro, pero deja que te lleve, si así lo desea, al corazón o al abdomen. Y llegará un momento en el que esa vibración en forma de mantra o el recuerdo se convertirá en esencia en quién eres de verdad. Esa felicidad innata, una experiencia no dual. Tú eres esa felicidad en forma de presencia, siempre presente, quizás oculta entre el cambio, el caos, el recuerdo o la incertidumbre del futuro. Pero siempre estás ahí. Solo necesitas el silencio para acceder a ella. Ahora, desde esta experiencia no dual, vamos a transitar a la segunda fase de esta práctica. Cuando estés lista, lleva la palma de la mano derecha al corazón, centro del pecho. Lo primero que me gustaría que hiciésemos es reflexionar sobre cuál es la inercia, la tendencia, el hábito en nuestras vidas que nos mantiene estancados. Tener en cuenta que dudar de una misma, de uno mismo,
es la peor forma de estancamiento que existe. Que para esto simplemente necesitamos indagación, reflexión. Tómate un minuto. De nuevo, quizás no tires, no hagas uso tanto del intelecto, sino de esa experiencia del observador, de esa presencia, que es aquello que nos mantiene vinculados al estancamiento, nuestros hábitos o tendencias que nos impiden avanzar. El siguiente paso es que reflexionemos también sobre cuánto estamos esperando a que el mundo cambie para que nosotros podamos vivir en él. Es esta experiencia de responsabilidad personal. Yo no cambio, que cambie el mundo. ¿Cuánto estamos esperando a que eso ocurra para poder sentirnos libres? Hacernos cargo de nosotros mismos, la autonomía personal, ser los autores de nuestra propia vida. Y finalmente, ¿cuál es la lección de vida que continúas repitiendo una y otra vez? Aquello que sabes que ya deberías haber resuelto, sin embargo, la experiencia y las consecuencias de la misma se siguen manifestando en tu vida. Y la pregunta final, ¿qué es lo que quieres? La mayor parte de lo que todos queremos tiene que ver con huir del miedo. Pero ¿qué es lo que nos da miedo? La muerte, la soledad. ¿Qué es lo que quieres, lo que deseas desde el fondo de tu corazón? Cuando estés lista, puedes bajar la mano, inhalar profundo y exhalar por nariz o boca, lo que tú prefieras. Ahora, para salir de la forma más cómoda posible de esta contemplación, junta las palmas de las manos, frótalas vigorosamente, genera un poco de calor, dado que es 1 de enero, dependiendo de la parte del mundo en la que estés, pero aquí en España hace frío. Una vez que las manos están calientes, cubre los ojos con ellas. Si llevas gafas como yo, te las tendrás que quitar. Vuelve a inhalar profundo. Y ahora deja que las palmas de las manos, ya sea juntas, con el mudra, Anjali Mudra, se coloquen delante del corazón, o si prefieres colocar palma de la mano derecha y sobre ella mano izquierda en el centro del pecho. Ok. Entonces, si estás aquí en directo, tienes ahora la posibilidad del el tiempo simplemente que os voy a dar. Quienes escuchéis la grabación, mi recomendación, como no va a haber una pausa, luego lo edito y es directo, es que hagáis una pausa. Pero para quienes estamos en directo,
lo único que quiero es que ahora en silencio esas mismas 4 preguntas las anotemos, pues si has tenido la respuesta que te ha venido, disculpad, si la respuesta a las preguntas te ha venido de forma espontánea, un poco para eso era la práctica que hemos hecho de meditación, para poder desvelar esa parte de nosotros que siempre está presente. Si la respuesta ha sido espontánea, fantástico, pero en ocasiones hay capas, ¿vale?, que nos impiden ver esa realidad y no pasa nada, no todas estas 4 preguntas las tienes que tener resueltas. Entonces, la primera era que indagases, reflexionases sobre cuál es ese aspecto de inercia, de tendencia, hábito, patrón que hay en tu vida que te mantiene estancada, ¿vale? Esta idea de estancamiento es que tú sabes que no deberías estar aquí, no deberías experimentarte de esta forma, pero estás atrapada en esa experiencia, ¿ok? Como os he dicho, recuerda que el dudar de uno mismo es el peor aspecto de la estagnación, de ese estancamiento, ¿ok? La segunda pregunta era que también pensases en hasta cierto punto cuánto estás esperando a que el mundo u otras personas te salven. Aquí sí que, por no incitar mucho al intelecto a darle vueltas, durante la meditación os lo he dicho, pero cuando me refiero al mundo pueden ser otras personas, ¿ok? La idea de que otras personas cambien para que nosotros realmente podamos ser felices, que el mundo se adapte a nuestras necesidades, ¿no? No se me da bien esto, pues, que el mundo baje el nivel de exigencia, ¿ok? Lo mismo, piensa en esta idea de cuál es la responsabilidad que ejerces sobre ti misma. Para esto, una de las mejores prácticas es la práctica de yoga. O sea, probablemente muchas de vosotras encontraréis que en la práctica de yoga os hacéis cargo de vosotras mismas, soltamos esa dependencia del mundo y los demás, ¿no? Tercera es que también, como colofón final, antes de la pregunta, digamos, que abarca, que da forma a estas 3 preguntas, que pensases en cuáles son esas lecciones de vida o esa lección de vida que sigue repitiéndose, manifestándose en tu vida. Es decir, que técnicamente lo tendrías que haber aprendido, sin embargo, se sigue repitiendo una y otra vez, ¿ok? Es como tropezar una y otra vez con la misma piedra, ¿no? Todas estas preguntas, estas 3 preguntas, al final se recogen en que te hagas la pregunta final, que es ¿qué es lo que quieres? ¿Qué deseas? ¿No? En esta idea de año nuevo, ¿qué deseo? Pero no para este año, para ti, ¿ok? De nuevo, tú eres esa experiencia que se manifiesta en el momento presente. No hay pasado, no hay futuro. Eso es lo que construimos, que en cierto modo es un velo, una cortina que tapa la experiencia que se manifiesta en el silencio, el observador, ¿ok? Esa pulsación, esa vibración, esa idea de pranava, ¿ok? Entonces me gustaría daros 5 minutos para que reflexionaseis con ello. Luego, eh, simplemente os voy a permitir que hagáis preguntas, si tenéis algunas preguntas con respecto a esto, ¿vale? La idea hoy no es día para preguntar, yo en el perro boca abajo, el hombro noto que... No, ¿vale? Y os daré un poco más de contexto sobre este ejercicio que hemos hecho para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque se sostiene sobre este principio de lo que es el camino hacia la libertad, que hay de uno mismo a nivel individual, y son básicamente 3 puntos. Y nada, después de eso cerraremos, os daré un poquito de información de lo que luego en el ámbito de enseñanza tenemos preparado este año, porque Tamara y yo no sé por qué nos hacemos esto nosotros mismos, pero este año hemos decidido, oye, ¿y si todas las formaciones que hacemos las hacemos de nuevo de este año para que todo el mundo las pueda hacer? Nos vemos ahora. Ok, pues estamos de vuelta. Eh, bien, demos paso a ver si alguna de las que estáis... ¿Cuántos somos? 30 personas. ¿Tenéis alguna duda o pregunta sobre la práctica en sí?
¿Todo bien entonces? ¿Habéis resuelto ya todos vuestros conflictos? Estupendo. Em, ok, entonces voy a pasar a comentaros un poco la estructura de esto que hemos hecho, ¿vale? Al final, hasta cierto punto, para el tipo de vida que tenemos, Tamara y yo llevamos 5 años trabajando, muchas lo sabéis, en esta metodología que hemos llamado BSMT Yoga. Que ya ahora en 2026 salen todas las formaciones. Ya el 2025 salió la de Nidra, que fue de las... La verdad que fijaos que llevo ya una década dando formaciones, pero creo que es quizás porque al final es en cierto modo, para mí un punto de inflexión poder ya enseñar algo desde mi punto personal de vista, no tanto con la estructura, digamos, que todos conocemos, ¿no? De formaciones de yoga, de que si 200, 300, cursos de que si vinyasa, que si tal, que eso lo sigo haciendo, pero los que os habéis formado conmigo, pues sabéis perfectamente que luego yo hay mucho que transmito a nivel personal. No me interesa tanto la idea rígida de estilos de yoga y de normas a seguir. Los pies tienen que estar juntos, tal. Tiene más que ver un poco incluso con esto que habéis hecho hoy, de una reflexión en la cual podamos escuchar qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos, ¿no? Pero toda práctica de yoga debería sostenerse sobre el principio básico de que nos lleve al estado de yoga, ¿ok? Esa unión o ese vínculo con la parte de nosotros que no cambia, ¿ok? Entonces, un poco, en mi opinión, cuando no sepas qué practicar, esto es a día de hoy un poco lo que le digo a la gente, ¿no? Cuando me preguntan, dame una práctica, dame tal, y al final, ¿cuántas prácticas llevas haciendo en tu vida? O sea, ¿cuántos caminos, cuántas prácticas, cuántas técnicas, cuántas tal? Y si al final tenemos la capacidad de poder sostener esa experiencia del silencio, cerrar los ojos o puedes hacerlo con los ojos abiertos, pero el poder escuchar qué es lo que estoy sosteniendo como yo, como experiencia de mí misma, ¿vale? Recuerdos, pensamientos, miedos, etc, etc, etc. Y poder silenciar, calmar. Aquí hay mucho también a nivel técnico de sistema nervioso, es que tampoco es místico, ¿sabes? Es decir, es conforme te vas relajando, igual que por la noche, ¿no? Ninguna de vosotras os acordáis ayer en el momento exacto en el que os dormisteis. Es un proceso inconsciente. De repente pierdes, pum, te pierdes en el sueño y ya está. Y luego te despiertas. Ya sea a mitad de la noche o con suerte duermes de seguido, ¿no? Pero no podemos controlar el quedarnos dormidos. Por eso es tan frustrante cuando no te puedes dormir y tienes insomnio, porque te quieres dormir y no te puedes dormir, ¿vale? Intentas hacer ejercicios de relajación y, disculpad, a veces funcionan, a veces no. Y entonces, lo que buscamos al final es que se manifieste esa capacidad de que el aspecto que siempre está presente en nosotros, que en cierto modo es inconsciente, hasta que la práctica de yoga lo que busca es que se haga consciente, ¿no? Que ese ser, esa presencia se haga consciente y dueña, en cierto modo, o guía de cuerpo, mente, espíritu, como lo quieras llamar. Ok, entonces, hay tres caminos básicamente para la libertad, ¿okay? Que nos enseña la tradición del yoga. El primero, primer día del año, y yo con la tos, un clásico. El primero, todas lo conocéis. Y quizás, por cierto, todas lo conocéis porque todo ser humano ha pasado por esto, en el camino hacia la libertad. Entonces, quizás quienes estáis hoy en directo, quienes estáis escuchando esto, estáis todavía en esa primera etapa. Ojo, por lo menos estáis en la primera fase. Hay gente que ni siquiera está en la primera fase, ¿eh? La primera fase hacia la libertad es el autocontrol. Esa autoexigencia, autocontrol y disciplina. Básicamente lo que haces es interrumpir la acción que sostiene el patrón del cual te quieres deshacer. ¿Funciona? No. No. ¿Vale? No funciona. ¿Os habéis dado cuenta estos últimos años? Precisamente se ha manifestado mucho este patrón, se ve más sobre todo en los hombres, ¿no? Todas estas figuras masculinas que han salido como
de volver a una especie de disciplina epicúrea de no sé qué. El otro día veía, además, que eran chavales de 15 años, o sea, que daban una grima, ¿sabes? Yo tengo mi negocio y con los estudios y tal, no sé cuántos, y disciplina, disciplina, dinero, dinero. Es como haciendo 1000 burpees o yendo al gimnasio e invirtiendo en tal. ¿Qué ocurre? Que es que el perfil generalmente de estas personas son personas que vienen de un perfil muy descontrolado, es decir, hay abuso de sustancias, abuso de circunstancias emocionales, trauma, etc, etc, etc. Y al final volvemos a lo mismo, es lo que os he dicho al final, es miedo. ¿Qué queremos en la vida? Todos estamos huyendo en cierta medida de algún tipo de miedo que tenemos, ¿no? Entonces, el autocontrol, voy a dejar de hacer lo que me mantiene en este patrón. ¿Ok? Voy a dejar de lo que sea, es que cada uno tiene sus tendencias, sus hábitos. Voy a cortar con el hábito y el patrón. No funciona, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo ahí es, dejas de hacer el patrón, pero la inercia energética que te lleva a querer hacer ese patrón sigue existiendo. Entonces, no lo estás haciendo, pero energéticamente sigues teniendo la pulsión. Entonces, básicamente sigues en el mismo camino, pero te has puesto pues una valla de estas de inmigración, ¿vale? Antes o después vas a saltar la valla. Un día malo saltas la valla, ¿vale? Y te fumas ese cigarro, te tomas esa copa de más, llamas a tu ex a las 3 de la mañana, ¿vale? O rompes con esa maravillosa disciplina. Las que sois profes de yoga, y sobre todo Tamara y yo tenemos la enorme suerte, yo siempre digo, ¿cuál es la mayor suerte que tenemos como profesores? Teneros como alumnas, ¿vale? Porque la verdad es que será algo natural, pero hay un filtro que todos los alumnos y alumnas que tenemos sois personas que tenéis algo que brilla por su ausencia en día, que es pensamiento crítico, ¿vale? O sea, también quizás es beneficioso que Tamara y yo nunca os imponemos lo que tenéis que hacer, aunque algunas os frustra, en las formaciones lo sabemos. ¿Me podrían decir qué técnica hacer? Pues no. ¿Sabes? Te doy aquí todas estas posibilidades y tú eliges. ¿Okay? Principalmente porque tú vas a cambiar y luego la técnica la vas a tener que soltar. Si te aferras a una técnica es esta idea de autocontrol. Si hago la misma secuencia, si hago la misma práctica, voy a tener ese resultado. ¿Ok? El segundo paso, pero como os decía, todos hemos pasado por esa fase de autocontrol. Yo lo he hecho, tú lo has hecho, tú también lo has hecho, ¿verdad? Todos lo hacemos. Hemos intentado controlar algo en nuestra vida y antes o después no se puede sostener, es insostenible. ¿Vale? La segunda fase hacia la libertad es cuando te das cuenta que en vez de autocontrol, lo que te falta es reflexión o indagación. ¿Okay? Indagar y reflexionar en, básicamente, cuando le echas la culpa a algo o a alguien de tu infelicidad, ¿qué es lo que se dispara en ti? Porque la mayor parte de las veces, una vez que dejamos de controlar algo, viene la frustración y ahora la frustración es que yo en realidad no puedo hacerlo o no puedo hacer lo que quiero hacer por culpa de esto, esta, ¿vale? Y ahí es donde se dispara en nosotros una sensación en la que hay un cierto alivio, porque la culpa no es mía, ¿vale? Ahora, yo en esto no, o sea, no quiero que lo veáis desde un punto de vista ni filosófico ni psicológico, pero yo, o sea, muchas veces cuando realmente trabajo desde un punto de vista personal, meditando, etc, 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 y no encuentro solución a algo en concreto, por lo menos sé que la culpa es mía. No es de otra persona. Y esto es lo bueno también de la práctica contemplativa, ¿vale? Recuerda, la práctica de asana, la práctica de pranayama, lo que nos ayuda es a refinar nuestra capacidad de percepción, de poder entrar en un estado de más y más precisión analítica para luego poder indagar y reflexionar. Pero una vez que tú te planteas una pregunta y tú no encuentras la respuesta, la enorme ventaja es que sabes que la culpa es tuya. Y cuando digo culpa no lo digo en plan negativo, es decir, si soy yo el que se hace esta pregunta y no encuentro la respuesta, la culpa no es del mundo ni de otro, ¿vale? Es que mis circunstancias quizás todavía no han desvelado la respuesta. Y de nuevo, una de las cosas más maravillosas ahí de la práctica es, soy capaz de sostener la pregunta sin estar
en conflicto con la ausencia de la respuesta. ¿Okay? El poder sostener esa experiencia que se manifiesta muchas veces a nivel física y mental, genera incomodidad, no saber resolver. ¿Okay? Pero el soy capaz de sostener esta pregunta sin la necesidad constante de buscar una respuesta. ¿Okay? Ahí es de nuevo donde dejamos de culpar al mundo, que es una de las reflexiones que teníamos al principio, en forma de algo o alguien. ¿Okay? Y luego entender eso, qué se dispara en nosotros es muy interesante. El qué sientes cuando le echas la culpa a otro de lo que a ti te pasa. A ver, esto no es echarle la culpa, te llega una carta de Hacienda, ¿vale? La culpa es de Hacienda siempre. No me estoy refiriendo a cosas materiales puntuales, ¿vale? Se te pincha la rueda del coche, pues la culpa son cosas, me refiero a cosas más profundas, ¿vale? Entonces, de nuevo, autocontrol es el primer camino hacia la libertad, cuando te das cuenta de que no puedes controlar las pulsiones básicas, porque al final volvemos a lo mismo. Entonces, el necesitar alimentos, relaciones personales, el amor, el cariño, todo, ¿vale? Requiere de que vivamos vinculados con otras personas. Pero esa felicidad, ¿vale? Que estás buscando, no es algo que dependa de controlar otras pulsiones. Una vez que eso lo sueltas, empiezas a indagar y reflexionar. Esas pulsiones probablemente empiezan a resolverse. ¿Okay? También a día de hoy me ocurre algo como profesor y es que yo me voy haciendo mayor, pero sigo teniendo alumnos jóvenes. Entonces, cuando hablo, por ejemplo, con alumnos en la última formación, alumnos que tienen, alumnos y alumnas 24, 25 años, es curioso porque te vas dando cuenta conforme pasan los años que tienen las mismas preguntas que yo tenía. Tienen la misma intensidad por encontrar las respuestas o la solución al problema que yo tenía. Y yo desde mi lugar ahora mismo de experiencia personal como practicante de yoga, les puedo dar unas respuestas que digo, ojalá cuando yo tenía 25 me hubiesen dado esas respuestas. Y el otro día pensaba y digo, un momento, pero hasta cierto punto me dieron esas respuestas, pero no me dio la gana seguirlas o hacerles caso, porque con 25 esa respuesta no me encajaba, ¿vale? En la inmensidad que yo veía de quién era, etc, 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 ¿no? Entonces, las respuestas están ahí, otra cosa es, como os digo, que tengamos la capacidad de escucharlas, ¿vale? De incluso absorber o percibirlas o vivir a través de esas respuestas teniendo en cuenta que quizás muchas veces el problema es que tú estás planteando una pregunta que no tiene respuesta, porque la pregunta en sí no es relevante. ¿Entendéis lo que os digo? Es decir, es que tengo este problema, es que no es un problema, porque no tiene solución. ¿Ok? Esto es así. Entonces, como esto es así, lo que os decía, no, pues quiero que el mundo cambie, o quiero que esta persona cambie, este amigo, este familiar. Tú tienes que aceptar a la gente como es. Entonces, ¿cuál es de ahí la tercera fase? Autocontrol, reflexión, indagación. Y la tercera fase es contento. Esto que en inglés se llaman contentment. ¿Ok? Y es la idea que, como hemos visto al final de la práctica de hoy, tenemos que encontrar la parte de nosotros que no se ve afectada por el cambio. No va a ser algo material. Es básicamente tu fuente de felicidad. Es esa idea de pranava. ¿Ok? Ahora esto es plenamente, como os digo, inmaterial y por lo tanto requiere de tiempo, ¿vale? Requiere de tiempo. Iluminarse con 25 años, para empezar, qué puto coñazo, ¿vale? O sea, con 25 años todavía hay alguna noche vieja que te tienes que ir de borrachera, ¿vale? Hay errores que cometer, hay experiencias, etc, etc, etc. Pero a partir de los 40, y digo 40 porque además hay este libro que es de Richard Rohr que se llama Falling Upwards, no sé si lo conocéis, no sé si estará traducido al español, pues es maravilloso y habla precisamente de esa idea de la segunda etapa de nuestra vida. Es la etapa en la que ya te das cuenta que no hay mucho más, que ya está, ¿vale? Se acabó. O sea, a partir de aquí el trabajo ya no es cambiar lo externo o desear lo externo, el trabajo es
ir para adentro, ¿vale? Em, y encontrar esa fuente de sabiduría, de felicidad, es un poco el objetivo de la práctica. También las que sois profesoras de yoga y lleváis años siéndolo, habréis entrado en este conflicto que hasta cierto punto lo tienen todos los profesores de yoga, porque yo he hablado con muchos de mis profesores americanos que son mayores. Lo que pasa es que como en los últimos años vemos esta crisis de identidad en el yoga, lo hemos disuelto tanto y lo hemos mezclado tanto que ya en realidad no sabemos muy bien qué es. Y os habrá pasado que a muchas de vosotras, como profesoras y profesores, sobre todo las que tenéis más de 40, no digo que con 35, ¿vale? No pase, pero de los 40 para arriba dices, yo ya no puedo competir con ni el yoga que se hace, el yoga popular, atlético, súper dinámico, y no puedo competir con el yoga de perfil influencer, de chica a la que la patrocinan marcas, a tal. No puedo competir. Es que no tienes que competir. Es que eso, vamos a ver. Y de nuevo, eh, no quiero decir que eso no es yoga, pero eso es autocontrol. Esa es la primera fase. Entonces, el tema es que hoy en día tú puedes ser profesor de yoga sin haber experimentado nada de lo que estoy hablando o de lo que has experimentado tú en la práctica de meditación. Puedes ser profesor de yoga sin realmente no tener una clara experiencia a nivel profundo de qué es yoga, qué ha hecho en ti, ¿vale? ¿Qué te ha aportado? Y os daréis cuenta que tanto en la tradición del yoga como en todo tal, nunca suele verse en los textos antiguos y lo que nos inspira que el sabio sea una chica o un chico con cuerpazo de 25 años. O sea, es raro. A ver, Jesucristo tenía su punto, ¿vale? Pero claro, le crucificaron con 30. Entonces, claro, o sea, pero todo, o sea, el arquetipo de sabiduría siempre es un hombre o una mujer sabia. El otro día vimos con mi hija, que cumple ahora en unos días 7 años, vimos Avatar, la primera. Yo ni me acordaba de ella, pero ese arquetipo de Eiwa, como la madre tierra, sabia, que todo lo recoge, todas las almas, toda la sabiduría está en ello. Eso lleva tiempo, es un árbol muy antiguo, ¿vale? Gandalf ni siquiera es humano, es una especie de ángel que cae para acompañar a los seres humanos. Ya lo sé, a vosotros os gusta más Aragorn, también despierta en mí cierta pulsión homosexual Aragorn, Viggo Mortensen en El Señor de los Anillos es cosa fina, pero se requiere tiempo. Para encontrar las respuestas necesitamos tiempo y los años conforme pasan nos llevan precisamente, el yoga acompaña, es como el buen vino, ¿vale? El tiempo y el yoga van de la mano, necesitas tiempo. Y los primeros años de práctica, yo empecé con 19 años, pero de los 19 a los 30 te das cuenta que lo quieres todo ya. Y encima te crees que lo sabes todo ya, porque acumulas mucha información, pero no acumulas experiencia. ¿Vale? La mayor parte a nivel personal, por ejemplo, ahora voy a hablar de mí, la mayor parte de mi experiencia con el yoga ha sido en los últimos 7, 8 años, en las que la resolución de mi práctica personal fue dejar de hacer el 90% de lo que había acumulado. El 90% fuera. No me sirve para nada. ¿Vale? Me sirvió en un momento, pero ya no me sirve. Es como lo de un armario lleno de ropa. Si tú imagínate, si tu armario a día de hoy, quizá algunas lo tenéis, ¿eh? Si tu armario a día de hoy todavía tienes la ropa de cuando eras adolescente. O sea, cuando digo eras adolescente o cuando tenías 20, es decir, que no es ropa de niño, o sea, que es ropa que te cabe, si no has engordado, a lo mejor no es mi caso, ¿vale? Yo sí. Pero te darías cuenta y os habrá pasado si tenéis, pues en el trastero tal, guardáis ropa, si te encuentras ropa de cuando tenías 20 y pico años, dices, ¿quién cojones era este puto cuadro de persona que se vestía así? Tú. Pero ya no te vistes así. Entonces, si ya no te vistes así, si ya tampoco comes así, si ya no te relacionas con esa gente con la que te relacionabas en aquella época, ¿por qué pretendes que aquella práctica que hacías en antaño todavía te es útil?
¿vale? Y cuando digo práctica es una secuencia de técnicas que, que requieren el intelecto, ¿vale? Ya sea físicamente la alineación, contar respiraciones, repetir esto, lo otro, hacer ta, 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 ta. El silencio lo cura todo. Lo que nos hace falta es escuchar para saber qué necesitamos ahora, ¿vale? Autocontrol, indagación o reflexión y contento, ¿vale? Ahora, no son fases, digamos, que se cortan y empieza la otra, generalmente van mutando una en otra, ¿ok? Entonces, la fase de indagación recuerda que en sí quizás empiezas a desvelar qué parte de ti es plenamente feliz, ¿no? Lo que vimos al final de la meditación, que os decía, quizás es un mantra, ¿vale? Para quienes utilizáis mantra. Quizás es las dos, fijaos, os voy a dar un dato personal. A mí esta técnica de meditación me sale tanto el mantra, no lo repito, pero el mantra que me vincula a esa parte de mí que de forma innata siempre está contenta, ¿vale? Y además eso se une, si doy pie a ello, se une a un recuerdo de felicidad innata, ¿ok? Es un recuerdo que, de nuevo, es un recuerdo, en mi caso, es de mi adolescencia, ¿vale? Es esta experiencia que no sabes por qué, pero es como recuerdo ese momento en el espacio-tiempo de mi vida en el que hay algo que sentí que me hacía ser plenamente feliz. Y a día de hoy puedo vincular con ello, porque ese momento fue una puerta que abriste a sentir esa parte de ti que no cambia. Entonces, muchas veces, como esto es algo intangible, necesitamos decirle a la mente, ¿tú te acuerdas de algún momento en el que te sentiste de forma plenamente feliz y la mente te dice, aquel momento? Y dices, vale, pues eso es porque tú estabas conmigo. Tú, la mente, estabas experimentando mi verdadero ser. Así que de nuevo, ahí sí que podemos volver a utilizar la mente para darnos cuenta que la mente forma parte de la ecuación, pero podemos ayudarla a trabajar de forma más efectiva con nuestros recuerdos, con nuestros deseos, para no frustrarnos tanto. ¿Ok? Bien, pues esa ha sido mi aportación para el año nuevo. Quería comentaros ahora simplemente, bueno, Tamara os quiere felicitar el año nuevo. Dadme un segundo que la llamo. Hay muchas caras conocidas por aquí. Oigo a mi hija, dice, pero yo quiero ir, pero que no quiero que me vean. Ay, aquí. Espera, que vamos a hacer lo siguiente. Ponte este. A ver si con este. A ver, yo creo que sí. ¡Feliz año a todas! Bueno, pues eso que os queríamos comentar para las que estáis interesadas en nada, lo que viene este año. Como os decía al principio, nos hemos metido en el lío. Algunas de las que estáis aquí, pues ya estáis apuntadas, pero este año no solo lanzamos todas las formaciones de la metodología de BSMT, ya sé que Nidra el año pasado la hicimos, pero tenemos ahora en febrero otro 200 horas. Esto ya sabéis, muchas de las que estáis aquí habéis hecho el 200 con nosotros. 300 horas en marzo, que este año además lo hemos preparado de una forma distinta, porque el 300 lleva tanto tiempo, tanto esfuerzo, no por nuestra parte, que sí, pero o sea, sobre todo para el alumno, son muchísimas, muchísimas horas. Entonces este año hemos creado un nuevo formato en el que llevamos, pues el 2025, Tamara y yo, grabando gran parte de toda la información teórica con prácticas. Entonces va a ser una formación que se puede hacer a un ritmo muchísimo más personal. Tú vas avanzando por los módulos y luego tenemos encuentros, ¿vale? Que lo que nos permiten es este encuentro de ciertas horas es para hablar de este módulo, ¿vale? Donde podemos resolver preguntas, etc, 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 ¿no? Y luego también está la aportación, digamos, de los módulos en directo, eso sí, con Víctor y Frank. Entonces, formación de 200 empezará en febrero. Si os interesa hacerlo presencial, quedan bastante pocas plazas, creo que quedan como 7 plazas solo. Formación 300 es plenamente online. La 200 se puede hacer online y presencial en Madrid, ¿vale? Online en cualquier parte del mundo. El 300 es solo online.
Tamara, Yoga para la Calma, que vuelve en abril. Sí, vuelve en abril. Es una formación que saqué el año pasado, que uno yin yoga restaurativo y luego también prácticas somáticas, o sea, tiene como una perspectiva totalmente 100% desde el sistema nervioso. Y, y nada, entonces muchas personas han hecho ya yin yoga conmigo anteriormente. Claro, aquí ya se une más cosas, más contenidos, ¿no? Esa práctica de restaurativo y luego también, pues eso, ese enfoque solo sistema nervioso. Entonces hay un descuento para personas que hayan hecho yin yoga conmigo anteriormente si se quieren unir a esta formación. Y empieza así, en abril, el 8-9 de abril. Entonces, es una formación que además es como encuentros, también hay contenido grabado ya previo, sobre todo del sistema nervioso, porque es como muy teórico, ¿no? Entonces, toda la estructura del sistema nervioso está grabado, y luego tenemos encuentros donde podemos resolver las dudas. Pero, pero es verdad que todo ese encuentro toda esa información tan teórica, pues es mejor que la vayáis viendo vosotras a vuestro ritmo, tomando notas, y luego ya en los encuentros están esos encuentros cocún que son más como experiencias para el profesor, porque esta formación lo que quería era, sí, que hubiera una parte de aprendizaje, de integrar, ¿no? Y poder compartir con los demás una vez terminada la formación esta forma de practicar, pero también que hubiera una parte de cuidado del profesor, de atención del profesor, de experiencia del profesor. Hay un montón de experiencias somáticas sobre el complejo del cuerpo, la creatividad, o sea, son esas prácticas que llamo cocún, que son como encuentros en los que experimentamos, hacemos también trabajos creativos con mandalas, un montón de prácticas de este tipo. Y eso viene, sí, el 8-9 de abril. El año pasado saqué 20 plazas, al final tuve que ampliar, se fue llenando poco a poco y fue una de las formaciones más que se llenó completamente, vamos, tuve que abrir un montón de plazas y primer año que lo saqué y muy contenta con el resultado, la verdad. Muy bien. Y luego Asana viene en marzo. Sí, luego ya, pues, BSMT vienen Asana en marzo y BSMT Nidra en mayo. de nuevo ya el 2026, ya la metodología que llevamos 5 años creando, ya sacamos las formaciones, toda la estructura. Y bueno, esto como parte así interesante para las que sois profesoras o lleváis tiempo practicando, la idea un poco es que nosotros impartimos el 200 y el 300 horas, que lo que aunan es pues lo que es el yoga contemporáneo, la tradición del yoga, etc, etc. Pero Tamara y yo llevamos unos años de nuevo queriendo darle forma un poco a la parte individual que consideramos también que hacia dónde se tiene que mover el yoga en el siglo XXI. No desde un punto de vista, ¿vale? Egocéntrico de esto es, sino a nivel personal. Es decir, creo que y creemos que la práctica tal y como se ha expuesto, es decir, en un mundo, digamos, como en el que vivimos, que no somos yogis ninguno, ni yoginis, no somos ascetas que viven desligados del cambio constante y de tener que pagar cuotas de esto, alquileres de lo otro, encargarnos de los niños, de Mail. nuestros padres, de etc, etc, etc. Hay mucho, además en la última década, precisamente, que nos desvela que gran parte de todo aquello que las técnicas de yoga nos aportan tiene un sustento plenamente científico, desde a nivel físico, por ejemplo, con todo el conocimiento de la fascia. El otro día lo hablaba con Sergio y me decía, es que aquí, hace 15 años simplemente la fascia ni se entendía, es que no sabíamos ni para qué era. O el sistema nervioso, la teoría polivagal. Hace 15 años es que no, estaba en... Y ahora vemos que gran parte de lo que hacemos en yoga tiene un impacto que no solo es medible, sino que lo podemos gestionar nosotros. No tenemos que seguir dependiendo de, que no digo que sea malo, digo que genera mucha frustración esta idea de, es que yo quiero iluminarme y liberarme de todo el sufrimiento que tengo. Al final es algo que genera todavía más sufrimiento porque no vas a poder, ¿vale? O sea, no vas a poder manteniendo el estilo de vida que tienes. Otra cosa es que decidas convertirte en una asceta, ¿no? Entonces hemos creado la metodología dividida en 4 formaciones: asana, soma, nidra y prana. Asana nos permite entender un poco la estructura de la práctica física, que quienes lleváis practicando con nosotros unos años ya sabéis un poco hacia dónde me muevo yo, una cierta libertad de movimiento, romper con esta estructura de pensar que la alineación implica un beneficio por sí, cada uno tiene su alineación. Entonces, esto es lo que probablemente a mí más me ha costado, es crear una metodología en la que pueda abarcar a todo tipo de personas desde un punto de vista de biomecánica, desde un punto de vista de movilidad. Y lo más interesante
el enfoque de la práctica en BSMT es que si tú eres profesor vas a dar clases a través de distintas secuencias que hemos creado, pero luego lo importante es que tú puedas practicar. Entonces está la versión de una clase de hora y media, hora y cuarto, hora y media, y luego la versión de ya, pero ¿y esto cómo lo practico yo en mi día a día? La versión de 20 minutos. Y esto es muy interesante porque al final es lo que nos hace darnos cuenta que no hace falta practicar asana durante 1 hora y pico. No es necesario, podemos hacerlo más reducido a nivel personal. Nuestros alumnos en un estudio de yoga sí que van a querer su hora, ¿no? Luego tenemos Soma, que es una formación que da Tamara. Nidra, que es esa parte que ya todos conocéis que es maravillosa, y luego Prana, en donde está todo el aspecto, digamos, del trabajo a nivel energético, aunque ya es un refinamiento a nivel energético en el que trabajamos también con el sistema nervioso, o sea, no es simplemente... por ejemplo, la práctica que habéis hecho hoy, todo lo que hemos hecho, forma parte de BSMT Prana, o sea, es un enfoque de práctica de BSMT, ¿no? Y BSMT Soma, que está enfocado al sistema nervioso. Sí. En marzo lanzamos Asana, Nidra es en mayo, Soma y Prana es ya después de verano, en septiembre y octubre y tal. Entonces, hay descuentos si os queréis unir a varias de estas formaciones o si las habéis cursado antiguamente, por ejemplo, pues en Yin y queréis hacer yoga para la calma, pues hay un descuento. Y luego si queréis coger varias formaciones, si queréis como organizaros para hacer varias formaciones durante este año, también hay un descuento, ¿no? Si se hacen, por ejemplo, en BSMT, Nidra y Asana, que son las que salen antes de verano, sí, pues hay un 15% de descuento y las personas que han hecho Nidra anteriormente también van a tener un descuento en Asana. Exacto, son unos 200 euros de descuento. Y creo que ya está, estoy leyendo aquí qué más tenemos. Sí, ya está. Así que nada, esperamos, si alguna os animáis, veros. Algunas de las que estáis aquí ya os vamos a ver en alguna de estas formaciones, ya os habéis apuntado. Bueno, y el curso del sistema nervioso que sale en febrero. Pero eso es una sorpresa, porque en febrero ya no. En febrero cambiamos Lighthouse Yoga, lo que es nuestra escuela, como llevamos, algunas de las que estáis aquí incluso estuvisteis en lo que es Lighthouse Yoga físico. Sí. Sí, en la escuela física que Celia estuvo en 2020. Entonces, hacemos cambios también a nivel estético. Llevamos unos años con esta estructura, como sabéis, de Lighthouse Yoga a la escuela, luego creamos Yoga Basement durante la pandemia, una escuela online, y ahora las dos emergen. Yoga Basement desaparece como tal y todo se convierte en Lighthouse Yoga. Entonces, en febrero lanzamos la nueva página web de Lighthouse Yoga, ya todo a nivel online, las clases, las formaciones, los cursos va a estar en Lighthouse Yoga, y esto nos permite además lanzar el nuevo curso que ha hecho Tamara del sistema nervioso. Ahora este no es un curso de yoga. No, es sistema nervioso, prácticas somáticas, cómo regular el sistema nervioso, entender la teoría polivagal para cualquier persona. O sea, independientemente de que practique yoga, o sea, totalmente independiente de la práctica de yoga, son prácticas cortitas, somáticas, para regular en distintos momentos, muchas prácticas para entender también heridas de la infancia, una parte de análisis personal de por qué la regulación o la desregulación actual, cómo estimular el nervio vago, o sea, todo lo que he estado estudiando en los últimos años, pues congregarlo en un curso que tiene una parte, por supuesto, teórica para entender, si no es imposible esa parte de sanación o recuperación, y luego, por supuesto, muchas pequeñas prácticas que ya os digo, no tienen nada que ver con una esterilla, se pueden hacer en un centro, se pueden hacer en tu casa, en el coche, es un curso abierto también para psicólogos si quieren incorporar estas técnicas en terapia, ¿no? Porque son prácticas muy cortitas, a lo mejor duran 3 minutos, hay algunas a lo mejor un poquito más largas, pero en general son prácticas así pequeñitas, pues eso, del sistema nervioso para todo el mundo mundial, que me parece que es como algo básico para navegar y manejarnos bien en nuestras vidas, ¿no? O sea, de gran ayuda. Pues nada, os deseamos un feliz 2026, a ver qué tal, ¿no? El año del caballo, está todo el mundo con eso, sí, ha terminado el año de la serpiente, hemos liberado todas las pieles, hemos ido como a ciegas, y es que soy la rata. Por esto horrible, por eso es independiente. Y ahora el año es un año 1 y es un año del caballo, de todo momentum, actividad, energía, para adelante, menos pensar y menos tal, y más... ¡Hala! Empuje. A tirar. Eso. Adelante. Bueno, nos vemos pronto, sea online, en vivo. Cualquier duda, escribidnos. Cualquier duda, sí, escribidnos por redes o por mail. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Chao.